Hola, buenas noches a todos que nos Hola, sintonizan. Hola Jime, Hola hola chicas, Ruti, ¿cómo están? muy bien. Yo estoy feliz de que tenemos este nuevo live acá de poder compartir junto a ustedes. así es, yo también estoy bastante alegre de poder estar con ustedes, chicas. Yo también estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo esta noche este segundo show de Jesus Life Adolescencia. Te recordamos que empezamos el mes pasado, tuvimos nuestro primer programa y este es nuestro segundo programa que ha sido de bendición. Estamos muy contentas y esperamos que sea de bendición también para ustedes. Así que antes de empezar, vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración, así que inclinemos nuestros rostros para pedir la dirección. Señor, tú que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, por permitirme estar aquí con estas chicas, con el invitado que vamos a tener esta noche por este programa. Te damos gracias también por WhatsApp, que nos está ayudando. Te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que se conectan y se van a conectar, que este programa sea de bendición para cada uno de ellos, Señor, y que sea también de bendición para cada uno de nosotros. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, chicas, hay personas que sé que primero no vieron, no tuvieron la oportunidad quizás de ver el primer programa de Jesus Life Adolescencia. Como dice el título, este programa está dedicado a la adolescencia, a todos aquellos chicos o personas adultas también que han tenido que pasar por cierta situación. Aquí vamos a tener un invitado especial esta noche y que nos va a estar hablando de un tema específico y tenemos a nuestra mentora Ruti, que nos está acompañando nuevamente esta noche desde Costa Rica. Jime es de Chile también. Gracias, Jime, por acompañarnos desde Chile. Y vamos a estar hablando de la música, un tema que a todos nos interesa y que va a ser seguramente muy interesante. ¿Qué te parece, Jime? Jime nos acompaña por primera Sí, vez acá. por primera vez estoy acá junto con Tati. La verdad es que había estado en otros lives, ¿cierto? No en este mismo programa junto con Tati. Sí, Ruti, me parece que no tengo el privilegio de tener el primer live junto a Tati. Qué gusto poder, o sea, Ruti, qué gusto poder conocerte. Gracias igual por Así es, así sí, es. por estar acá, qué lindo y qué tremenda bendición sin duda es este programa. Sé que tenemos hoy día un gran invitado, vamos a conocer un poquito más ahí sobre un tema súper interesante que nos abarca a todos. Así que gracias por la invitación y aprovecho igual aquí de tomarme aquí de saludar a mis amigos de Chile que están saludando en el chat. También les mando un saludo y un abrazo gigante a todos. saludo a todos los que nos sintonizan y que están ahora mismo también sintonizándonos. Y sin más preámbulos, vamos a invitar a Luis, que nos está acompañando esta noche. Luis nos acompaña desde Colombia. Hola Hola Luis, Luis. bienvenido, Hola, Luis. bienvenido. Noches. ¿Cómo estás, Luis? Cuéntanos. Ay, bastante bien, feliz, pero bueno, también con bastantes ocupaciones. He tenido, bueno, la semana pasada fue una semana bastante atragada, pero bueno, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí, y desde aquí seguiremos estando. Amén. Se nota que Sí, estaba un poquito cansado por ese gran suspiro del inicio, pero gracias por estar con nosotros, Luis. Qué gusto poder conocerte también. Creo que tampoco yo había tenido el privilegio de estar con Luis, así que recuerdo ahí que en el chat una vez ahí escribimos, ¿te acuerdas? Y algún día teníamos que tener esta transmisión, así que ahora lo logramos. Sí. sí, gracias Luis por aceptar la invitación. Yo también tengo el privilegio de tener también por primera vez un live contigo. También te había visto en otros lives, pero no habíamos tenido también ese contacto en un solo live. Y te agradezco también porque nos acompañas esta noche. Así que Luis, si quieres, nos puedes contar un poquito más de ti para conocerte, de dónde eres, cuántos años tienes, qué te gusta hacer. Sí, bueno, a pesar que con Ruti sí yo había compartido stage, así que con Ruti ya una super persona. Bien, mi nombre es Luis Pascua, soy de Colombia, tengo 15 años, con el corazón y alma, me encantan las comunicaciones, me encantan los idiomas,
disfruto muchísimo las diferentes culturas, probar diferentes comidas de diferentes países, la verdad lo disfruto mucho. Estoy enamorada de la cultura coreana, así que si en algún momento tienen la oportunidad de tener mi número de teléfono ahí listado, van a darse cuenta que constantemente subo contenido en coreano. Y bueno, gracias a Dios estamos acá. Bueno, como le dije ahorita, soy colombiano, pero viví 10 años en Venezuela, así que conozco estos dos países como la palma de mi mano. ¿Sabes hablar coreano también o no? No mucho, de hecho, pues Ya. ahora terminé, digamos así, el precurso, porque era un curso literal como de 50, sí, más o menos como de 50 clases. Entonces, pues estaba en constante comunicación con mi hermosa profesora coreano, que si en algún momento llega a ver este chat, desde la profe Kim Se-yeon, 너무 사랑해요. Ah, Entonces, bueno, no entendí, pero gracias a Dios. supongo que era algo, algo lindo. Sí, Muy bien, qué genial que sepas un poquito ahí. No sí, mucho, pero sí, sí sé algo. muy Sí, muy bien. interesante también. Qué Me, bueno, me Luis. recordó a la primera clase que colocó un día de estos el Pastor Moon, la del saludo en coreano. Por Sí, lo menos el saludo. yo igual recuerdo. Es lo más básico, de hecho, lo que hay. Lo más básico lo Con el pastor, principal, con el como con los pastor empiezos. perfecto. El año Claro. más fácil. Sí, muy Ay, qué interesante, bueno. Luis. Gracias por compartir eso con nosotros. Gracias, a mí también me atraen culturas, la verdad. Pero a veces yo siento que, no sé, como esos idiomas asiáticos son como totalmente diferentes, como que Cuesta mucho. no es cualquiera el que, exacto, no Te es lo, cualquiera el que te lo digo a mi dice, voy a percepción. aprender. Te lo digo a mi Sí, percepción, los idiomas asiáticos son lo más fácil que puede haber en este planeta. El coreano es muy similar al español, pero no en cuanto a la gramática, es totalmente distinto. sí, Claro, O sea, sí. el verbo se pone al final, imagínate, o sea, tú dices en español yo como pan, en coreano tú dices yo pan como, tú le dices al contrario. Ah, claro, Entonces, qué eso es un sí, interesante. rollo ahí todo extraño. No le toca acostumbrarse. sí. Sí, me imagino, tiene su dificultad. Sí, algo tiene Bueno, dificultad, Luis, pero de resto es fácil. sí, Luis, gracias. Luis hoy está con nosotros también para hablarnos también un poquito más sobre su experiencia, porque de esto se trata el programa. Tenemos nuestro invitado que nos cuenta de algún tipo de, no sé, de algún tipo de, en inglés decimos struggle, alguna lucha que ha tenido con algún, a veces personal, en la escuela, con la familia, cualquier, y él nos va a contar su experiencia. Hoy nos va a contar específicamente de la música, va a contar su experiencia. Y Ruti, que es nuestra mentora, que está con nosotros, nos va a contar también, nos va a dar esos tips y esas recomendaciones de cómo podemos lidiar cuando vamos más allá de la influencia de la música. Así que, Luis, vamos a escucharte, que nos tienes preparado para hoy, y ahí vamos comentando y nos vamos enriqueciendo mutuamente. Listo, está bien. Bueno, si quisiera contar lo de la música en sí, me tocaría volverme un poquito antes, porque, bueno, como les dije ahorita, yo viví en Venezuela, llegué en Venezuela 10 años. Mis papás, bueno, yo nací aquí en Colombia, pero mis papás, debido a una oportunidad de trabajo, bueno, fuimos a vivir a Venezuela y pues en ese momento las cosas en Venezuela eran de la maravilla, el país estaba muy bien económicamente, bueno, ustedes saben. Y pues allá, en mi casa éramos 4, mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y yo. Y pues vivíamos bien, mi mamá trabajaba en la asociación, mi papá trabajaba en el colegio, mi hermano y yo pues, siempre fuimos muy buenos estudiantes, mi mamá nunca se podrá quejar de eso, mi mamá nunca se podrá quejar de que tuve un acta en el colegio, tuve un registro en el observador, mi mamá nunca se podrá quejar de que la llamaron del colegio, que ay, que no me soporta tu muchacho. No, mi mamá nunca podrá decir eso porque mi mamá siempre nos enseñó que aparte de la familia y aparte de Dios, lo más importante es tu estudio, así que mi mamá nunca podrá decir eso, pero pues ustedes saben que
la vida uno no la tiene guardada para todo lo que uno quiere, sino Dios es el que le da el tiempo a uno. Y mi hermano más o menos más o menos en julio, junio del año 2016, pues lo que uno le da generalmente, unos dolores de cabeza, bueno, diferentes tipos, bueno, lo que uno le da una gripe o bueno, etcétera. Mi hermano empezó como a tener un montón de esas cosas y pues mi mamá le daba lo que aquí nosotros, no sé si en otros países, no sé si en Chile o en Costa Rica, tiene otro nombre, pero aquí le llamamos el acetaminofén, lo que utiliza para el dolor de cabeza o bueno, como le tengan el nombre. Y pues se le pasaba, pero otra vez volví, mi mamá dijo, ese no es problema. Pero bueno, él se estaba ese año graduando de la high school, se estaba graduando de bachillerato y bueno, él alcanzó a graduarse, se graduó creo que fue el 23 de julio del año 2016, pero pues más o menos el 27 de julio en la noche tuvo un problema respiratorio, lo trajeron a la casa y el 28 de julio en la mañana, como a las 6 de la mañana, por un paro respiratorio murió, así que fue algo como tan extraño, porque, o sea, ¿quién iba a pensar de que mi hermano era una persona súper activa en la iglesia, enamorada de los clubes, algo que, a mí me gusta, pero en lo personal como que no es mi punto fuerte. Entonces, él estaba enamoradísimo de los clubes, de hecho tendríamos un campamento, unos pocos meses después había un campamento, le había hecho lo que nosotros aquí le llamamos la marcha, y pues ya estaba todo preparadísimo, y pues llegar ahí que en ese momento pues muriera mi hermano, pues fue bastante doloroso, no solamente para la iglesia en la que estábamos, sino que también para mí. Mis papás pues tuvieron su duelo solos, y yo también pues tuve mi duelo yo solo también, pues porque cada uno sentía ese dolor de manera distinta. Debido a esa razón, aunque estábamos bien económicamente en Venezuela, decidimos devolvernos aquí a Colombia. Y pues aquí pues empezar de cero, porque aunque tenemos literalmente toda nuestra familia está aquí en Colombia, bueno, casi toda, pero la gran mayoría está aquí en Colombia. Entonces, pero fue empezar de cero, fue como que llegar y acostumbrarse a otro país, un sistema educativo totalmente distinto, nuevos amigos, nueva iglesia. Y pues al principio como que no me sentía incómodo, me sentía algo incómodo, porque pues imagínate llegar a otro país en el que si yo decía que era colombiana y yo me llenaba la boca diciendo que era colombiana en Venezuela, pero como que llegué aquí a Colombia y como que no me sentía con los míos. Entonces, pues, pues entré al colegio, mi mamá empezó a trabajar en el colegio donde yo estudiaba, es un colegio privado, y pues empecé literal, un poco a poco como que a conocer el planeta en el que me rodeaba. Se me olvidó decir algo, y ahorita pues Mile la semana pasada, Mile la Nusa, tuvo un problema, un problema no, necesitaba ayuda en unas cosas de inglés para la universidad, y me hizo recordar muchísimo, muchísimo a mi hermano, porque así era él, literalmente como ella, era bastante dedicado a los clubes. Me hizo recordar mucho a ella, así que Mile, si estás viendo este programa, créeme que me hace recordar muchísimo a mi hermano, y créeme que por eso te ayudé en eso de inglés. Te agradezco mucho porque existas, porque me hace recordar los buenos momentos que tuve con mi hermano, pero no quiero hablar de eso. Entonces, bueno, llegué aquí a Colombia y pues como que sí, sentí ese vacío de mi hermano, pero al ser una persona yo tan madura en ese sentido, en ser una persona como que no tenía esa experiencia, como ser, o sea, mi hermano murió de 16 años, yo tenía 11 años, pues a los 11 años uno es consciente de lo que hace, ¿sí? Pero pues como que no le da mucha importancia a las cosas, y yo me decía, bueno, sí, mi hermano murió, pero como que no me dolía porque yo lloré los 2 o 3 primeros días y después nunca más lloré. En ese momento yo digo, me duele, pero me duele y ya. No, no es que me duele y como a veces le pasa a mi mamá, ya pues se pone a llorar, le duele poco a poco. Entonces, no, pues a mí como que me pasó eso, pero obviamente me quedó como esa cicatriz ahí, sabiendo que en algún momento pues iba a salir a la luz. Llegó un momento en el que pues me empezó a doler mucho lo de la muerte de mi hermano, pero sin embargo seguí teniendo buenas calificaciones, aunque bajé un poquito mi rendimiento académico, eso sí lo tengo que admitir, lo bajé considerablemente,
Y bueno, ya en el momento, ya más o menos en el año 2018, como que sentí ese vacío, porque sí, yo estaba en la iglesia y las cosas de Dios, pero cuando tú naces en las cosas de la iglesia, lo decía, sí, lo decía Jime y lo decía Tico esta mañana, como que conoces a Dios, pero ya como que lo vives, o sea, como lo tienes desde chiquitico, pues ya como que no es tan relevante para ti, no puedes tener esa calidad de conversión que pueden tener otras personas que en su principio no conocían nada de Dios y pues ahora sí lo conocen. Entonces, uno de que nació en la iglesia no tiene esa diferencia, porque pues simplemente uno siempre ha ido toda la vida en las cosas de Dios, entonces como que no siente eso. Pero sin embargo, uno se siente como dentro, pero al mismo tiempo fuera. Entonces, pues fue en el momento en el que conocí la cultura coreana, me enamoré de la cultura coreana desde el principio, aunque admito que la comida odia el picante, así que si alguna vez me invitan a sus casas, no me sirvan picante porque no me lo voy a comer, no me gusta. Y qué tristeza que que la comida coreana todo el tiempo es con picante. Así que fue el momento que la conocí y también conocí el famosísimo género llamado el K-pop, que es en lo que me quiero enfocar ahorita. El K-pop, ¿para qué decirlo? El K-pop como que te llena en su principio. Conocí a una banda o sea, el que no haya escuchado esta banda, la verdad, porque nunca he revisado el Facebook, porque todo el mundo conoce que es BTS, todo el mundo conoce que es Blackpink, o bueno, diversas bandas, Icon, 7-Eleven, Seventeen, resto de bandas. Y pues yo me enfoqué en BTS porque BTS fue la que pues, había una de mis primas que ya les gustaba muchísimo BTS y disfrutábamos mucho de la música de ellos. Yo llegué, o sea, mi género musical, en mi Spotify, mi género musical, no había ni siquiera género musical porque escuchaba de todo, pero llegó BTS a mi vida y pues literalmente lo único que escuchaba en Spotify, lo único que escuchaba en Spotify era BTS y me aparecía en mis récords, tú sabes que porque aparecen tus récords personales en Spotify, te aparece lo que más escuchas y claro, lo que más me parecía era BTS, Blackpink y Icon. Y no, de una, y eso fue un cambio rotundo porque pues, no estaba acostumbrada a ese tipo de géneros. Yo, una música toda, entre comillas, calmada, por así decirlo. Ya pasar a una música que ya es un tantico más pesada, un poquito más de todo, porque el pop es de todo. Y bueno, llegó en ese momento en el que obviamente mis papás no aprobaban eso, mis papás eran personas son personas influyentes en la iglesia, así que como que yo llegué a la casa y decir, no, mira que me volví Army, o sea, pum, era como que mi mamá me decía, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces obviamente yo no podía hacer eso. Lo escondí, lo escondí con muchísimo celo, créeme que sí, o sea, yo lo compartía con mis compañeros en el colegio y le decía, mi mamá es mi profesora también del colegio, así que yo le decía, si me llegan a decir a mi mamá, en serio, que yo me encargo de hacer que desaparezca, porque me molestaba y lo defendía con muchísimo celo. Y bueno, a tal punto o sea, alguien hablaba mal de BTS y se la veía conmigo y no era yo solo en mi salón en ese momento ahí, creo que todavía como 4 o 3 nomás. Entonces los defendíamos con muchísimo celo, muchísimo celo. De hecho, alcancé también a tener, nunca compré el Archibox, pero sí alcancé a descargar y a imprimir muchísimas fotos de ellos. De hecho, todavía las tengo guardadas en un cajón, pero hace siglos que no abro ese cajón. Pero llegó a tal punto de que esa música se convirtió como que en el eje de mi vida. O sea, yo no escuchaba una canción de ellos a diario y me daban dolor de cabeza. Me pasaba de todo. Me sentía incómodo, me sentía incompetente, como que no me sentía conmigo mismo. O sea, claro, o sea, es una música que, pues, en cuanto al lenguaje obsceno no lo tiene, pero lo que no tiene el lenguaje obsceno lo tiene todo con el ritmo. Y así, obviamente eso como que decimos aquí en Colombia, como que te emboba, como que te lleva, como que te queda como una droga. Entonces, no, me preocupé demasiado por eso. Yo dije, no, esto me está haciendo daño, me está haciendo muchísimo daño. Y además, con el celo que los
defendía y yo sabiendo que estaba mal, pero de todas formas los defendía. Yo teniendo fotos que yo mismo me encargué de imprimir, tenemos una impresora en la casa, así que yo esperaba que mis papás se fueran y yo imprimía fotos, no de tamaños así pequeños, imprimía fotos enormes, casi que como para que tú le pongas un cuadro y para que pum, lo pegues en la pared, imprimía fotos enormes. Entonces, no, me empezó a afectar demasiado y dije, no, esto me está haciendo muchísimo daño, yo dije, de esto tengo que salir porque esto no es nada bueno. Así que yo le dije, después de tanto tiempo, fue lo que le dije al Señor, yo le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes a salir de esto porque yo solo no puedo, me es imposible. Así que bueno, mi tío Joel, hermano de mi mamá, de hecho también lo hemos tenido aire en los Bible Study el lunes. Él es el traductor de la Unión Colombiana del Sur. Así que una vez el pastor Jiwan Moon, estábamos en un congreso de jóvenes aquí en Colombia, tocó hacerlo online, así que el pastor Jiwan Moon era uno de los invitados. Y obviamente al escuchar el nombre ya automáticamente dije, es coreano. Así que mi tío me dijo, yo lo voy a traducir a él. Me dijo, si quieres estar conmigo, yo le dije, sí, tío, yo voy a estar. Fue cuando conocí a PCM y poco a poco me empecé como a involucrar a los live chats de PCM, que de hecho los extraño demasiado. Si fuera por mí, yo me comería todos los live chats, estaría en todas, así no tuviera así poquitica señal, pero me los tengo que ver todos. Pero bueno, los extraño mucho, pero bueno, yo estuve en todos los live chats de PCM desde el momento en que supe acerca de ellos. De hecho, a Ruth y a Jime también los había visto en los live chats de PCM, solamente que no había dicho nada. Entonces, bueno, poco a poco el Señor fue diciendo, mira, esto es una oportunidad, esto es otra oportunidad, esto es otra. Bueno, terminaron los live chats de PCM, fue el momento en que yo dije, Señor, yo necesito hacer otra cosa, porque si no me pongo a hacer otra cosa, voy a caer atrás en BTS. Entonces, fue en el momento en el que yo empecé AMW, Biblical Resources, que es mi proyecto personal, mi ministerio personal. Subo el versículo diario en este momento en 5 idiomas, en español, inglés, francés, portugués, y obviamente tenía que estar el coreano, aunque nadie lo mire, pero ahí tenía que estar. Y pues próximamente vamos a abrir vamos a agregar un sexto idioma que es el japonés. Así que bastante pendientes en eso. Y gracias a mi ministerio, yo también había agregado, pues tengo un grupo de WhatsApp en el que envío el versículo diario y agregué al pastor Jiwan Moon. Y el pastor Jiwan Moon fue el que me trajo aquí a Jesus Life Durayo. Y en serio que le agradezco muchísimo a Dios, muchísimo al pastor Jiwan Moon, porque yo considero que el diablo utilizó a Corea para alejarme de Dios, pero Dios utilizó la misma estrategia, pero para acercarme a él. Así que, Dr. Jiwan Moon, if you're watching at this right now, I want to say you thank you. I know that I have said you thank you a lot of times, so thank you again, because if I'm here, it's because of God and because of you. Así que, bueno, eso es lo que tenía que contar. Gracias, Luis. Gracias por compartir esa historia con nosotros. Sabemos que la música es algo que puede ser para bien o para mal y que de las dos formas puede ser usada. Así que Ruti, que es nuestra experta, ella nos va a dar sus comentarios, sus conocimientos acerca de la experiencia de Luis y cómo si alguno de los jóvenes o alguien que nos está viendo hoy ha pasado por la misma situación o está pasando por esta situación, cómo puede ser ayudado. Gracias, Tati. Y Luis, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Sin duda alguna hay información bastante personal y valiosa y agradecemos la confianza por haberla compartido por acá. Esperamos y confiamos que esta historia de Luis va a poder servir a muchísimas otras personas que tal vez están unos pasos atrás en esa etapa tal vez de seguir insistiendo en algo que tal vez reconocemos que no nos hace bien. Y es que hay ciertos principios que nos afectan, en este caso con la música, y hay también otros en otras áreas que tienen ciertas similitudes. En el caso de la música, es importante reconocer, hay que admitir que la música tiene influencia en nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso está directamente conectado con el cerebro. Cuando nosotros estudiamos la parte, ¿verdad?, más técnica, más teórica
Nos damos cuenta que el cerebro funciona a través de electricidad, a través de sustancias químicas. Y entonces cuando recibimos cierta influencia externa a través de nuestros sentidos, entonces podemos sentir bienestar o malestar. Pero no vamos a profundizar en esa parte teórica porque, bueno, ahora la verdad tenemos acceso a mucha información en Internet y podemos dedicar mucho tiempo a eso si realmente quisiéramos. Pero cuando hablamos de música es inevitable de pronto querer como ciertas respuestas ya, ¿verdad? Siempre vamos a irnos como al, ¿es bueno o es malo? Y quisiéramos de pronto tener como una aplicación que pudiera ser como un medidor de esta canción es buena o es mala. Sin embargo, si nosotros nos concentramos en una perspectiva así de reduccionista, vamos a dejar por fuera aspectos importantes. Y como les decía, en este caso es con la música, pero tal vez tenemos otras áreas en nuestra vida en las que tenemos luchas también bastante fuertes. Y hay ciertos principios que se repiten. Como nosotros como hijos e hijas de Dios conocemos que a través de nuestros sentidos es como se alimenta nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro se alimenta literalmente. Y esto sucede entonces a través de nuestros 5 sentidos. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros olemos, vemos. Y entonces, esa información que diariamente estamos consumiendo empieza a ser almacenada y distribuida. Sin embargo, de pronto podemos elegir, ahora Luis nos decía que no le gusta el picante. Entonces, de pronto Luis puede tener al frente algo bien, bien picante y decir, no, gracias. Entonces, ya su gusto no tiene que probar eso. De pronto yo puedo elegir no ver algo que me desagrada. Yo cierro mis ojos y ya no me alimento de eso. Pero ¿qué pasa con los oídos? Si ustedes se tapan los oídos, ¿será que del todo dejan de escuchar? ¿O siempre hay cierta información que puede pasar? ¿Han hecho ustedes la prueba? ¿Han intentado dormir en un lugar donde hay mucho, mucho ruido y de pronto por más de que usemos tapones para oídos seguimos escuchando? Y esto tiene que ver porque la música o el sonido viaja a través de la vibración. Y esa vibración, entonces nosotros la podemos percibir e igual empieza a ser interpretada. Esa es como la parte teórica de pronto que podemos compartir, pero quiero empezar a verlo más aplicado. Luis nos decía que él tenía un gusto hacia cierta música que era compartida por sus compañeros también. Y entonces podía, no solo él, sino también otros podían defenderlo. Y esto es porque hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Esta frase se aplica también hacia la música. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Resulta que la música une, la música identifica. Entonces empiezas a tener ese sentido de pertenencia que cuando somos jóvenes es sumamente importante. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ser parte de algo? Por ejemplo, los que estamos acá somos parte de Jesus Life y nos gusta. O sea, yo creo que los 4 que estamos acá nos gusta poder ser parte de este ministerio. Y entonces la música llega a ser exactamente así. Empieza a caracterizar un grupo de personas, entonces te empiezas a dar cuenta que tienes cosas en común, empiezas a compartir tiempo hablando de algo, empiezas a, puedes tener cada vez una relación más cercana con esas personas. El problema es que la música siempre va a tener intención, la música siempre comunica. Ahora Luis nos decía que escuchaba música que no era en su idioma, y yo le pregunto, Luis, ¿cómo hacía usted para entender esa música? ¿Por qué la seguía escuchando aunque no la entendiera? Bien, bueno, yo soy consciente que en ese momento no sabía ni la de coreano, así que... Entonces, ¿por qué? O sea, no entendías el idioma. Y es interesante tu pregunta porque yo ni siquiera, yo mismo ni siquiera me la puedo responder. Pero yo considero que es por como suena con el ritmo de la música, porque, oiga, yo me pongo a traducir la letra en este momento de coreano al español o de coreano al inglés, y la pongo con la música y suena pero espantoso, pero en coreano, aquí solo en coreano suena perfecto, suena hermoso. Entonces, no sé cómo responderte, serio que no. Ok, chicas, ¿ustedes han escuchado algo en otro idioma Yo y les creo, gusta? sí, ¿Por qué pasará eso? sí, yo creo que es bastante común
Sí, la música en inglés que uno escucha y bueno, yo personalmente no hablo inglés, entiendo un poco, pero digamos que las canciones no mucho. Y claro, uno de repente dice, no, esta canción está muy linda y la sigue escuchando y la sigue escuchando y la sigue escuchando, pero casi parte de la letra uno no la entiende. Y solamente por el ritmo, por lo bonito, lo armonioso quizás que en ese momento es, uno como que la busca. Y de hecho, a mí me pasa algo interesante porque no sé si a alguien más le pasa, que hay veces en que música, incluso en español, que yo la continúo escuchando, siendo que no le presto 100% atención a la letra. De hecho, como que es más la atención a la música que a la letra. Y hay veces en que me sorprendo escuchando la canción como por enésima vez y digo, ¡ay, esta letra es realmente muy linda! A ese nivel, Muy yo creo cierto, que muy influencia cierto. mucho. Ok, y es porque entonces, digamos, todo al final tiene una explicación, pero pocas veces nos detenemos a meditar en ella. Y cuando empezamos a tener como más claridad, podemos quedarnos así como sorprendidos realmente del nivel de estrategia de la que somos parte y no nos damos cuenta. Pero vamos a ir como en ese paso a paso para poder entender otros puntos importantes también. Entonces vamos a tener claro que toda música comunica. Aunque yo no entienda el idioma, aunque no sepa lo que está hablando, esas vibraciones, esas ondas generan reacciones en mi cerebro que me hacen sentir. Entonces, el timbre de voz, ¿verdad? Qué tan agudo, qué tan grave es, qué tan, ¿verdad? Las armonías que se usan, todo tiene intención. De hecho, la música hasta se puede hablar que tiene matemática detrás, ¿verdad? Tenemos que saber cuántos tonos, cuántos mediotonos y es sumamente interesante. El detalle es que, ¿verdad? Toda música va a tener un mensaje más allá de la letra que contenga. O sea, con solo la melodía ya nos transmite. Y el detalle es que pocas veces nos ponemos a analizar cuál fue la intención detrás de esa música. Y es aquí entonces donde lo que les decía al inicio de bueno o malo se nos escapa, o sea, se nos queda muy corto. Porque a veces defendemos, por ejemplo, algún himno antiguo de estos clásicos que en todos los idiomas existe y si nos ponemos a investigar cuál fue la intención con la que fue escrita, nos damos cuenta que wow, no pensé que fuera así, o, ¿verdad? Porque a veces también nos extrañamos, porque hay ciertas melodías que tienen letra cristiana y letra no cristiana, ¿verdad? Y entonces nos vamos a encontrar mucha historia atrás. Cuando yo voy a consumir, recuerden, entonces el cerebro se alimenta y de hecho dentro de ciertas áreas, ¿verdad? Profesionales se utiliza el término consumo. O sea, nosotros consumimos contenido audiovisual, por ejemplo, en este caso, pues consumimos música. Entonces, cuando yo voy a consumir alguna música, debería preguntarme, ¿cuál fue la intención de esta canción? ¿Qué es lo que había detrás? ¿La persona que la escribió realmente por qué la escribió? ¿Verdad? ¿Cuál era el propósito que tenía? Tenemos muchos artistas actualmente que nunca han escrito una sola canción que cantan. Tienen personas detrás contratadas porque se ha vuelto actualmente, es una industria. La música vende, tiene una intención, tiene un propósito, hay algo detrás de. Pero bueno, si nosotros queremos seguir abriendo un poco más nuestros ojos, y aquí voy a dirigirme especialmente a Luis. Luis que tiene tantos años por delante, que está realmente tan joven, que hay que reconocer esta madurez que tiene para darse cuenta que hay algo que le gusta que no le hace bien. Pero este, hay algo interesante también y es que cuando nosotros estamos en nuestro desarrollo, a la adolescencia no se llama adolescencia por casualidad o no hemos llegado a categorizarla simplemente porque sí. Ah, porque son chicos y chicas que molestan mucho, porque son difíciles, porque, ¿verdad? Como esas etiquetas terribles que siempre ponen a la adolescencia. Y estamos en un especial de adolescencia, entonces es importante mencionar que durante nuestra adolescencia, nuestro cerebro está en formación, está en desarrollo biológico. Ok, no hemos adquirido la madurez total y de hecho hay investigaciones que lo plantean a partir de los 20 y de hecho hay diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, nuestro cerebro se está desarrollando y si ustedes buscan en Google y se van a encontrar resonancias magnéticas del cerebro, van a darse cuenta que el área que madura de último es la que está aquí adelante, nuestra parte frontal del cerebro.
Cuando hilamos más fino y buscamos qué hace nuestra corteza, ¿verdad? ¿De qué se encarga? Nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con el manejo de emociones. Entonces, la adolescencia es una etapa en la que tenemos ciertos desequilibrios emocionales, porque todavía estamos en un desarrollo. Ahora, esto lo conocen las personas que están detrás de estas industrias. Entonces, por supuesto que el contenido que desarrollan para los jóvenes tiene intención. Y entonces es aquí donde Luz decía, pero yo no entendía por qué si no escuchaba una canción un día tenía consecuencias físicas, ¿verdad? Porque sabemos pues que nuestro cerebro es como el centro de control de todo el resto de nuestro cuerpo. Entonces, si mi centro de control, que es el cerebro, se está viendo afectado, empieza a afectar todo mi ser de forma general. Y nosotros tenemos que reconocer que hay un área importante nuestra, que es nuestra área espiritual. Si yo estoy atontada, si yo estoy embobada, no sé cómo se puede decir en otros países, pero si de pronto mi percepción se ve afectada, entonces, ¿cómo va a ser, por ejemplo, mi comunicación con el cielo? Cuando nosotros buscamos en el espíritu de profecía, por ejemplo, nos damos cuenta que se refieren al cerebro como un centro de control, como esto que nos permite conectarnos y adorar a Dios. Entonces aquí entra esta palabra importante que es adoración. Y si nosotros, ¿verdad? Avanzamos un poquito más, vamos a reconocer pues que la adoración es un tema clave en la historia del ser humano, pero no vamos a profundizar tanto por ahí. Devolviéndome un poco entonces, Dios llegó y creó a Luis con un propósito grande, un propósito especial. Cuando Dios formó a Luis, se tomó el tiempo para hacerle esa sonrisa tan linda y tan grandota que contagia cuando él muestra su sonrisa, para ponerle el cabello que le puso. Cuando Dios formó a Tati, le creó ese cabello hermoso. Cuando Dios formó a Jime, le creó esos ojos hermosos. Dios llegó y sacó el tiempo para crear a cada una de las personas que nos están viendo. Y resulta que nos puso o diseñó un área que nos permite comunicarnos con Él. Saber cómo tenemos que usar nuestro cuerpo, saber cómo tenemos que usar nuestros talentos, ¿verdad? Saber qué tenemos que hacer día con día. Entonces, ese tesoro tan especial, hay alguien que quiere destruirlo y va a buscar la forma, ¿verdad? Cualquiera. Y en este caso, pues la música es una de las predilectas, especialmente en la juventud, porque a veces carecemos como de esta capacidad de autorregularnos, carecemos de la capacidad de dominar nuestros impulsos y a pesar de que sabemos que hay cosas que no nos hacen bien, insistimos un poquito por ahí. Y debemos saber que todo hábito, ¿verdad? Comienza de forma chiquita. Tal vez Luis no empezó escuchando todo un disco, toda la discografía completa de alguno de estos artistas, pero escuchó una canción que le gustó y ya luego escuchó dos, ya luego escuchó tres. Incorporamos el componente este de vincularnos con otros. Se encontró alguien más que también escuchaba, a esa persona le recomendó nuevas canciones y entonces se encontró luego a otra más y él le recomendó, ¿cierto? Es una estrategia, es toda una cadena que va afectándonos. Y hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar, que en realidad lo había olvidado hasta hace poco que una amiga me lo recordó. Cuando nosotros comemos, hay comidas que nos gustan más que otras, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros comemos sin sal? ¿Nos gusta la comida? ¿A alguno de ustedes Si les gusta estamos comer sin sal? acostumbrados, si estamos acostumbrados a siempre que la comida lleve ese poquito de sal, cuando está sin sal, la vamos a sentir muy mala. Sí, muy buena. Yo no estoy acostumbrada a comer con mucha sal, pero no, si un arroz me queda sin Se sal, siente, ¿cierto? me Algo devuelvo. falta. De hecho, acá o se usa un término que es como, esto sabe a comida de hospital, porque pues en el hospital, verá como cocinan para todos, pues, no les ponen sal para los que no pueden comer sal. El detalle es, vamos a pensar en algo que tal vez nos guste a todos. Bueno, es un ejemplo que casi a todo el mundo le gusta, las papas fritas.
Ok, ¿qué pasa si me como unas papas fritas sin sal? ¿Me van a saber igual? Número uno, no quedan fritas, Dejan, empezando por eso. No. dejan de ser papas fritas ya. Sí, dejan de ser fritas. Son papas normales. Imagínense entonces, yo me acostumbraba, ahora Tati lo decía, yo me acostumbraba a comer papas fritas con sal. Si un día llego y pruebo una papa frita sin sal, de una vez reconozco y digo, esto no me gusta. Resulta que cuando consumimos música, empezamos a acostumbrarnos a ciertos, como decir, ciertos condimentos que se le empiezan a agregar a lo que consumimos. Y cuando encontramos una comida más simple, no nos agrada. De la misma forma que nuestro cerebro rechaza la papa frita porque no tiene sal y es algo físico, rechaza esa otra música que no tiene eso a lo que me ha acostumbrado, que me genera bienestar. Y es por eso que tenemos muchos jóvenes que cuando llegan, en nuestro caso, el sábado a la iglesia y empezamos a escuchar esos himnos y de repente, ¿verdad? Y ni aunque sea cantas alegres, muchos empiezan cantar, ¿verdad? Así como que la alegría no sé dónde la dejan. Entonces nuestros jóvenes tienen de una vez un rechazo y dicen, estas papas fritas no me gustan. De una vez dicen, es que la música de la iglesia es muy aburrida. Es que yo no siento eso como que realmente me atraiga. Y está bien, o sea, a veces exageramos por eso, a veces empezamos a cantar esos himnos que no expresan lo que dicen, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué clase de contenido estamos consumiendo, porque entonces nuestro sistema nervioso se va a alterar biológicamente, así como pasa. Tenemos que ser conscientes que la música, por ejemplo, bueno, la música no vamos a decir que es solo mala, la música mejora nuestra memoria. ¿Cuántos de ustedes se han podido aprender tal vez algún salmo completo a través de una canción? O algo muy largo escuchándolo con música. Entonces uno empieza, o tal vez, no sé, Éxodo 20, así que uno, si se lo ponen solo, no se lo memoriza y le ponen canción. Ahora que sacaron hace poco para los pequeñines las 28 creencias. Y ya, entonces ya uno se las va sabiendo en la canción. Ok, la música, y de hecho, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios le pidió al pueblo de Israel que le enseñara a los hijos y nosotros podemos encontrarnos que a través de la música se hacía. Pero la música también nos trae recuerdos, también nos trae experiencias. Si nosotros tenemos alguna experiencia relacionada con alguna canción, por ejemplo, cuando tal vez alguien tiene una pareja y esa persona le dedica una canción, esa canción se vuelve muy especial. Y entonces cada vez que escuchen esa canción, va a traerle muchísimos recuerdos. Entonces tal vez no nos damos cuenta que nos sentimos atraídos, atraídas hacia ciertas melodías, porque en realidad están vinculadas a ciertas experiencias que hemos tenido. Em, Les voy a contar una historia graciosa. Graciosa para ustedes, en el momento que me pasó no fue tan gracioso, pero una vez me pasó un chasco, de hecho amoroso, y estaba sonando una canción de fondo. Y la canción, o sea, estábamos en medio de un lugar lleno de personas, pero cuando ese chico me dijo, ¿verdad?, la noticia triste y fatal, todo se silenció, excepto la canción que estaba sonando, digamos, como en la tienda donde estábamos. Y yo cada vez que escuchaba esa canción me quería poner a llorar otra vez, por supuesto. Entonces, entre más fuertes sean las emociones, más tiempo va a durar con nosotros el recuerdo. Y entre, ¿verdad?, diferentes sean. Y es por eso entonces que si yo me empiezo a sentir bien, rodeándome de personas que escuchan cierta música, voy a sentirme entonces como más atrapado a permanecer ahí. Y es entonces, ¿verdad?, donde esa música se empieza a hacer el efecto que empieza a tener en nosotros. Em, la pregunta entonces clave puede ser, ¿por qué a veces nos cuesta tanto alejarnos de cierta música? Y aquí quiero ver entonces cómo han estado los aprendizajes de ustedes. Porque a veces, ¿verdad? Sabemos que no nos hace bien, pero seguimos insistiendo ahí. Qué pregunta tan dura. Ujú.
porque si no Pues, volvemos a repetir le la clase. digo en cuanto a mi experiencia. Si yo, o sea, en el momento en que yo seguía escuchando música de BTS, y si en ese momento mi mamá se hubiera dado cuenta y me hubiera dicho, no, usted no escucha más eso, y desde ese momento en adelante me hubiera puesto solo unos de la iglesia y yo me hubiera vuelto loco. Me hubiera pasado de todo porque, no, o sea, mi oído acostumbrado a música que en sí es fuerte, que en sí es pesada y ¡pum! Ponerle una música que como las del himnario que son tan calmadas, que ahora las considero tan lindas, Le tan faltaba la sal. solemnes, tan hermosas en sí, porque pues la música solemne como que te eleva. Y no, yo me hubiera en ese momento vuelto loco. Entonces, yo considero que, pues, lo vuelvo a repetir, en cuanto a, también tiene de base lo que te ha pasado en la vida. Porque si a mí no me hubiera pasado ni a mi hermano, muy seguramente yo no hubiera sentido la necesidad, porque en sí la música de BTS, bueno, aquí estoy dando una especie de mini curso de ARMYs, pero bueno, en sí la música de BTS es Love Yourself, ámate a ti mismo, valórate a ti mismo, quiérete a ti mismo. Entonces, si a mí no me hubiera pasado de mi hermano, no me hubiera dado lo que le dicen, lo que más le dicen la depre, si a mí no me hubiera pasado eso, muy seguramente yo no hubiera caído en la música de BTS, porque la música de BTS es todo en cuanto a amate a ti mismo, valórate a ti mismo. Entonces, no me hubiera pasado, pero pues, me pasó y, digámoslo así, encontré la música como si fuera un refugio. Entonces, como que ahora desacostumbrarte a ese refugio que fue mi refugio durante un año y medio y encontrar un refugio en otra cosa que sí es certera, que sí es para siempre. Entonces es como desacostumbrarte, como le decía ahorita Ruti, es desacostumbrarte a lo que antes te parecía chévere y a lo que antes le llamabas bueno y ahora tomarla de nuevo, o sea, es entender de que en realidad eso no era tan bueno como tú pensabas y que hay otras cosas que son mejores y que te van a traer mayores bendiciones, mayores cosas y que de verdad funcionan y que van a ser para toda la vida y es confiar en alguien que nunca te va a fallar como lo es nuestro Señor Jesús. Increíble, increíble, increíble. Nuestro Señor Jesús. Chicas, ¿qué opinan ustedes? Bueno, no sé si Tati o yo hablo. No, dale, Ok. tranquila. La verdad, yo debo admitir que me parece súper interesante este tema. Siempre a mí me ha integrado, ¿cómo se dice? Cuando, bueno, causa mucha duda esto respecto a la música, cómo influye la música. Me llama mucho la atención, así que me pareció súper interesante ahora lo que Ruti nos está contando. Y la experiencia de Luis, sin duda, ha sido algo muy, muy lindo, igual que me ha servido como para poder aprender. Y la verdad es que dentro de lo que también ha sido un poquito mi experiencia, de admitir que hubo un tiempo de donde yo estaba, yo escuchaba música romántica, me gustaba como el lado de la música romántica, ¿cierto? Nunca igual fue como mucho, pero me gustaba, pero debo admitir que era muy emocional, soy muy emocional en algunos aspectos, por lo tanto me afectaba bastante escuchar ese tipo de música. Dependía mucho de mi estado de ánimo de eso, y ahora que Ruti me lo está contando, digo que ahora todo está calzando. Y llegó un periodo donde yo dije, no sabía muy bien qué hacer, porque estaba también en mi desarrollo espiritual. Y dije, en oración yo no estaba muy segura, entonces le dije, Señor, que me ayudara de alguna manera también a poder tomar decisiones que me ayudaran a crecer espiritualmente y decidí dejar de escuchar todo tipo de música que no sea cristiana. Y siento que noté mucho la diferencia en mi vida espiritual también y me di cuenta de cómo influenciaba mis pensamientos cuando yo escuchaba los tipos de música. Ahora, cuando estaba en la transición, que nunca es fácil, como decía Luis, o sea, uno se acostumbra y uno dice, de repente como que la escucha en algún momento y dice, ¡ay, por qué la dejé de escuchar!
Entonces como que cuesta ese proceso, pero después cuando uno ya da ese paso, realmente nota esa diferencia y sin duda cambia el gusto, cambia bastante. Yo tenía una amiga que ella también tomó la misma decisión que yo creo que en ella igual me apoyé mucho. Y ella me mostraba al principio su música y a mí no me gustaba, decía, es muy tranquila, cambiémosla mejor, pero finalmente me di cuenta que me terminó gustando su misma música y obviamente cristiana que me ayudaba mucho también en mi crecimiento. Así que ahora veo que todo esto es súper importante, como lo mencionaban, y me ha gustado mucho, he aprendido mucho realmente. Sí, sí, de verdad que, bueno, en mi caso yo diría que como que nunca le he puesto esa importancia a a- no soy mucho, la verdad me considero que no soy mucho de escuchar música, muy poco soy de escuchar música, no porque no me guste, sino porque como que no tengo esa atracción. De vez en cuando puedo escuchar, pero no es decir que todo el tiempo estoy escuchando. Pero es muy importante, la verdad, lo que está diciendo Ruth, y es algo que debemos tener mucho en cuenta. Quizás es algo que pasamos por alto muchas veces, que decimos, no, la música es simplemente la música y no va a afectar en nada. Pero llega ese punto en que, como nos contaba Luis, que se vuelve algo de cotidiano y ya a un extremo que no vas a poder, por decirlo así, estar tranquilo si no estás escuchando cierto tipo de música que te gusta. Entonces, a mí me parece muy interesante porque envuelve todo esto del cerebro que nos hablaba Ruth, todas estas percepciones que a mí me encanta leer. Y sí, me parece muy interesante y de verdad también estoy aprendiendo mucho esta noche. Exactamente, les hice esta pregunta porque tal vez empezamos a entender lo teórico, pero empezamos a tener esa duda y cada vez más profunda entre más lucha, entre más fuerte sea la lucha que tenemos. Que ya ahora sí lo entiendo, ya sé que me afecta, reconozco que me afecta, pero ¿verdad? ¿Por qué este cambio es tan difícil? Y es que hay un principio que tenemos que tener en cuenta y es que nosotros somos transformados según lo que contemplamos, ¿verdad? Todo lo que nuestro cerebro consume va a tener influencia en nosotros. A veces pensamos que esa contemplación solo es de forma visual, ¿verdad? Y es un principio que está en nuestra Biblia porque nos invita a contemplar a Jesús, pero nuestra música influye. Ya vimos entonces que nuestro cerebro cambia según entonces esta información que comience a recibir. Y pues nosotros vamos a ir cambiando también. Hay una última pregunta que quiero, porque ya el tiempo pues se nos está yendo. Quiero que nos quede presente, porque entonces yo tal vez tengo muchos años de estar teniendo influencia a través de la música sin darme cuenta. Ahora Jimmy nos decía, tal vez puede ser música un poco más inocente como la romántica, pero que me hagan a mí pasar soñando despierta o ver cosas donde no las hay, o, ¿verdad? Que me desequilibran emocionalmente. Tal vez me desequilibran más hacia ser como más impulsiva, más explosiva, bueno, de diferentes formas. La pregunta entonces es, y tiene que ver un poco también con un programa que tuvimos el viernes. El viernes el pastor Moon nos compartió un tema interesantísimo que nos decía, o se nos hacía esta pregunta igual de cuál es nuestro propósito. ¿Será que yo tengo claro cuál es mi propósito? ¿Será que yo tengo claro que soy, como les decía al principio, una persona valiosísima? Una persona súper importante para Dios y que Dios tiene un propósito para mi vida único. El propósito de Tati no es el mismo que el de Luis. El propósito mío no es el mismo de las personas que nos están acompañando, que Wendy, que Edgy, que Felipe. Por ahí vimos algunos otros comentarios. El detalle es, ¿será que hay algo en estos momentos que me está impidiendo alcanzar ese propósito? ¿Será que la música está haciendo ese algo que en lugar de mantenerme enfocada en lo que tengo que estar, de repente mis pensamientos vuelan? Tal vez voy incluso a orar y, y cuando me di cuenta terminé en otro lugar, ¿verdad? Mis pensamientos están totalmente dirigidos hacia otra cosa. Es ahí entonces donde yo tengo que darme cuenta que necesito hacer cambios. Como les dije, hay mucha información interesante, hay evidencia que nosotros podemos tener, hay investigaciones científicas, incluso no dentro de las líneas, ¿verdad?, cristianas que nos refuerzan el hecho de cuánto puede influir en nosotros las melodías.
¿verdad? Más allá de la letra. Y entonces, conforme nosotros nos vamos dando cuenta de esa influencia, vamos a ser más capaces de poder discriminar entre qué es lo que más me conviene, qué es lo que más me va a hacer crecer, o qué me está estorbando, qué me está impidiendo mi crecimiento. Ok, empezamos como igual que en antes o tú nos dirás, Ruth. No, hasta aquí llego porque estoy viendo que el tiempo se nos acabó. Ok, Ya, pensé ya que era esto una es de pregunta. reflexión personal. No, no, esto es de reflexión Ok, personal para ustedes y las personas que nos observan. ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Gracias a Luis, especiales, por compartirnos su historia muy especial. Gracias a Jime por también acompañarnos hoy y a Ruth por su buena disposición también de compartir sus conocimientos con nosotros. Y también gracias especiales a Juancip, que nos está ayudando en la parte técnica. Y gracias también a los que nos sintonizaron. Así que para finalizar, antes de la oración, vamos a tener nuestros takeaways, a ver qué cada uno se lleva de esta noche, de la reflexión de esta noche. Vamos a empezar por nuestro invitado, Luis. A ver, Luis, ¿qué takeaway o qué tomas de esta noche? Bien, lo que me llevo de esta noche, mi takeaway de esta noche, es que de las cosas como la música se puede salir. Y que de cualquier problema que tengas que te impide estar realmente en tu relación con Dios, se puede hacer porque por la gloria de Dios tú puedes salir de eso. Y si tú le pides a Dios con todo el corazón que te ayude a salir de eso, yo sé que Dios puede hacer milagros en tu vida y puede hacer incluso más grandes de los que Dios hizo en la mía. Entonces, ese es mi takeaway. Amén. Gracias, Luis. A ver, Ruthie. Ok, nada más hago énfasis en que debemos cuidar nuestros sentidos, debemos cuidar las avenidas del alma. Realmente todo lo que consumimos día con día va a tener influencia, pequeño o grande, en nuestras vidas y puede ayudarnos a crecer o puede ayudarnos a tomar caminos pues no tan adecuados. Así es, así es. A ver, Jime. Sí, bueno, yo reitero que me parece súper interesante todo lo que se conversó el día de hoy. Me quedo en que sí, justamente como decía Ruti y Luis, hay que cuidar los sentidos y si es que uno está involucrado en alguna situación donde ve que está siendo muy influenciado y dependiente de algo, pedirle a Dios de que Él nos ayude. Y algo que quisiera agregar también es el hecho de que uno consciente o inconscientemente de la letra, que pueda también tomar la atención de las cosas que uno está escuchando, que no es simplemente un ritmo, sino que también hay un trasfondo. Y algo que me gusta también es que Satanás es experto en todo lo que es música, por lo tanto, detrás de todas las canciones, como decía Ruti, hay algo que también está de alguna forma influenciando para que nosotros podamos cambiar o alejarnos de Dios. Entonces, eso es súper importante también, el origen de las canciones, quién crea esas canciones y, por supuesto, tener conciencia de que Satanás también es el que puede guiar todo eso. Así es, así es. Bueno, para mí, como creo que ya está todo dicho, gracias a todos por compartir. Bueno, en mi caso, eh, sí, tener cuidado, siempre estar pendiente, que siempre la gloria y la honra sea para Dios y procurar que lo que yo hago agrade a Dios principalmente. Y también, como decía Luis, muy bonito lo que nos compartió, para Dios no hay nada imposible, ponerlo en manos de Él en oración y de seguro, sin dudarlo, nos vamos a hacer libertados. Así que voy a pedirle a Jime que si nos puede hacer la oración final para cerrar el programa de esta noche. Sin duda, inclinemos ahí la cabecita.
Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta transmisión el día de hoy. Gracias por tomar a Ruth y a Luis para ser también tus instrumentos, de poder ser un testimonio, porque sabemos que hay muchas personas que somos y estamos influenciados también por la música y que muchas veces no somos conscientes de lo que puede producirnos. Gracias, Señor, porque nos permites aprender y ahora rogamos para que lo aprendido lo podamos poner en práctica, para que tú nos ayudes y ayudes a todos los que quizás están pasando por alguna situación similar, para que cada uno de sus sentidos, Señor, sean tuyos y que de alguna forma ya Satanás no influencie en ellos, ni quizás la música con la que pueden estar teniendo mayor cercanía, para que esté su mente preparada para recibirte siempre, Señor. Acompaña también y bendice a Tati para que pueda seguir siendo un instrumento en tus manos. Y rogamos por todos los que están conectados el día de hoy, Señor. Gracias por todo, te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, gracias a todos. Lo esperamos en el siguiente programa, que es muy posible que sea el segundo domingo del próximo mes. Así que todo en manos de Dios y nos vemos allá. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos.